Y seguimos con celebraciones. Pues la verdad es que sí, decía yo que me parecía poco los 2 años de bombas Gens. Dale tiempo, vamos. No, digo porque... No, porque ha habido mucha actividad, claro, y parece que, claro... Digo, solo 2 años han cumplido, bueno, o han celebrado este fin de semana. Yo no sé si Nuria Enguita se acuerda exactamente hace 2 años cómo fue este día o esta temporada para hablar de bombas Gens. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, me acuerdo, bueno, que fueron momentos, digamos, esta celebración ha sido mucho más tranquila con lo que fue abrir el arranque del lugar, que fue un momento maravilloso, como todos los arranques, en las circunstancias que cuando llega el día y hay que abrir y bueno, pues se intenta que todo esté. Faltaban muchos flecos por cerrar, ¿no? Faltaban algunas cosas que se fueron cerrando, pero bueno, fue un momento, lo recuerdo perfectamente, que estábamos allí. Se abrieron las puertas, había gente ya reunida en la calle y entonces se abrieron las puertas y bueno, no sé, nos quedamos un poco como, parecía que eran las rebajas, las antiguas rebajas, ¿no? Y fue muy satisfactorio ver que bueno, ya el primer día había cierta expectación. Bueno, quizá estos 2 años han pasado muy rápido o me saben a poco, porque yo recuerdo la primera vez que se empezó a hablar de bombas Gens, incluso que nos invitasteis a un grupo de periodistas a ir a ver lo que era el espacio cuando empezó la reforma, ¿no? Entonces de eso ya hace más de 2 años. 4 y medio. Lo digo porque el espacio de bombas Gens es casi tan importante, o sea, en esta ocasión el continente es casi tan importante como el contenido del centro. Sí, de hecho yo creo que, bueno, desde el principio se pensó en ese programa que aunara tanto lo de dentro como lo de fuera y bueno, pues con José Luis, con Susana, con Vicente hablábamos que el edificio, el entorno, la ciudad tenía que estar también presente en el programa de bombas Gens. Y de hecho la primera visita, hicimos una visita guiada en obras a los periodistas y a los vecinos. Ya desde el principio, digamos, el barrio estuvo con nosotros y también nos hemos expandido, yo creo que a la ciudad y bueno, y tenemos que continuar para que nos sigan conociendo fuera de la ciudad y fuera del Estado. El balance que preguntábamos a Carles de estos 25 años os lo trasladamos también a vosotros, pero quizás sea más fácil, ¿no?, de hacer cifras y... ¿Es agridulce? ¿Estáis contentas? ¿Estáis donde queréis estar? Bueno, no, en nuestro caso es dulce, es muy dulce, porque digamos que en 2 años, para nosotras también es como que en 2 años hemos hecho tantas cosas, con un equipo muy pequeño, con una dedicación extrema y sobre todo porque la respuesta de la ciudad, de los medios e incluso, bueno, los reconocimientos que hemos recibido... digamos que todos esos niveles de aceptación de nuestro trabajo pues nos hace estar muy satisfechas. ¿Tenemos cifras? ¿Habéis elaborado algún informe con cifras de visitas que habéis recibido en estos 2 años, exposiciones que...? Tenemos más o menos un balance que nos dice que estamos donde queríamos estar los primeros años, que mantenemos los visitantes... Pero hay una cifra, que tampoco es cifra, pero bueno, es que hemos duplicado el número de participantes en las actividades. Lo que quiere decir que también cumplimos la misión primera de la Fundación, que es compartir y difundir el arte y que llegue a la mayor cantidad de públicos posibles. En ese sentido... Susana decía el otro día, y creo que es lo que resume un poco, que hay un poco un cambio de paradigma en un museo que pasa de ser pasivo y contemplativo a un museo más activo y participativo. Y efectivamente somos un museo muy joven. Es verdad que parece que nos puede parecer que nos conoce todo el mundo, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Son solo 2 años y os ha dado tiempo a posicionaros bien, sobre todo de cara al turista, al que viene de fuera, tanto de otras ciudades, de Madrid, de Barcelona, como de fuera de las fronteras, de más allá de las fronteras. Bueno, ese es un trabajo en el que estamos ahora trabajando. Digamos que los primeros años han sido sobre todo de consolidación del proyecto, porque de un modo de hacer, de un modo de trabajar y... también de tener en cuenta el lugar donde nos instalábamos.
El turista nacional nos conoce bastante, sobre todo, bueno, Madrid y Barcelona. El turista madrileño notamos fuertes incrementos siempre que hay, bueno, pues unos puentes o... Yo creo que el AVE, evidentemente, hace mucho. Y, bueno, ya tenemos una cierta promoción segmentada para esos turistas. Estamos trabajando, que tenemos una buena cifra, más de un 20% de los visitantes son internacionales, sobre todo europeos, pero también, bueno, más lejanos, y ahí es donde tenemos que crecer en todos los sectores, porque incluso personas conocidas y amigas todavía no han pasado por Bombas Gens. Lo importante es que, bueno, además de ampliar ese número de visitantes, si conseguís que todo el que va lo fidelizáis, que eso es muy importante. Sí, eso es lo más importante y lo más difícil, ¿no? Y eso yo creo que es lo más difícil y es lo que mejor, o sea, yo siempre digo a mí, traedme a las personas que ya las fidelizamos aquí. Y efectivamente tenemos un índice de fidelización altísimo, bueno, no sé, no me acuerdo de la cifra, pero sí sabemos que el 95% de las personas se van satisfechas, un 4% regular y no llega a un 1% que no les gustamos. El 85% también de la gente piensa que es un lugar para todos, no un lugar elitista ni un lugar... Y esa cifra también es para nosotros muy importante. Y las personas que viven, bueno, incluso algunos turistas nacionales vienen 2 y 3 veces. Y luego hay mucha gente de la ciudad que va pues cada vez que hay una nueva inauguración, cada vez que hay una actividad. Y eso también... Bueno, está creando una... También yo creo que Bombas Gens ha ofrecido algo, una pertenencia, un formar parte de un proyecto que nosotros hemos cuidado mucho y que a los 2 años estamos muy contentos. Hablamos ya de futuro, Nuria, de lo que nos depara Bombas Gens para la próxima temporada o para esta ya. Bueno, pues continuamos con nuestra misión, que es hacer exposiciones y de la colección Pere Moral Art para poner en valor esa colección. Y bueno, y todas las actividades alrededor, tanto a largo plazo como a corto plazo, para darla a conocer. Y tendremos dos nuevas exposiciones de la colección con el nombre Hiperespacios y Botánicas, que son, bueno, hemos dividido un poco el espacio de colección también, y la exposición de botánicas es una exposición dentro, o en un espacio más pequeño, una exposición más de investigación, y que tiene que ver con todas las representaciones de botánica que tenemos en la colección, y Hiperespacios tiene que ver con, bueno, una serie de esculturas, pinturas, hiperespacio es una palabra que es de la física, que es de las matemáticas, pero también el arte puede plegar el tiempo y hacer mundos paralelos, ¿no? Y en cuanto a exposiciones temporales, también es una feliz coincidencia, o no coincidencia, se pensó así. Tenemos una exposición de Sila Gauda que hemos hecho en coproducción con Angar Bikoca en Milán, que es una artista india muy reconocida pero menos conocida, y que trabaja a partir de materiales vernáculos, de materiales autóctonos, pero que lleva a un lenguaje de la modernidad, de la abstracción moderna, tanto en oriental como occidental, y una exposición dedicada a Ima Femenía, que es una joven artista valenciana, yo creo que muy prometedora. Vengo ahora de su estudio y está haciendo un trabajo magnífico. Y bueno, y también es una persona que trabaja a partir de los materiales, a partir del hacer del arte. Y bueno, creo que va a ser una gratísima sorpresa. Compagináis en la programación museística, compagináis tanto nombres con gran proyección internacional, ¿no?, con más valencianos o menos conocidos. Sí, es digamos, es también un intento de tener esas diferentes visibilidades, una que nos permita relacionarnos con ese arte más global, internacional, y traer a Valencia artistas muy reconocidos o reconocidas en el panorama internacional, y a la vez trabajar en esos contextos también
en ese contexto internacional introducir a nuestras artistas y a nuestros artistas. Si tuvieras que elegir una de las exposiciones de la que más orgullosa te sientes... Ya vienen los problemas. ¿Claro? ¿Por qué le haces eso? Ahora que nadie nos escucha, ¿no? No, es que habéis traído exposiciones muy potentes. Sí, bueno, yo creo que la última siempre es la mejor, ¿no? Entonces, ¿La última te refieres a la de la Huerta Valenciana que tenéis ahora? Sí, a la de la Huerta Valenciana en cuanto a patrimonio, que es que es una cuestión también que me gusta decir que para nosotros el patrimonio histórico o arqueológico no es pasado, es presente, y entonces lo gestionamos desde el Centro de Arte, y una de nuestras líneas de trabajo es Historias de Bombas Gens. Y en esa línea de trabajo, pues acabamos de publicar un libro digital que cuenta un poco todo lo que sabemos de la fábrica y un poco el contexto medieval donde surge nuestra alquería, y a partir de ahí surge también la exposición de alquerías. Pero bueno, hablaba también de la exposición ¿no? que se llama Herencias, Alquerías de la Huerta Valenciana, y es una exposición muy bonita que que habla, es que en Bombas Gens, lo decimos, podemos contar 5 siglos de historia de la ciudad. Y eso para nosotros es muy contemporáneo, o sea, no es algo, y además es algo que se puede relacionar con el arte contemporáneo. ¿Y la última exposición a la que te referías, cuál era? ¿Qué no? No, la última exposición, porque es un momento importante en la colección de fotografía japonesa de los años 50, 60 y 70, que digamos es una colección que surge de un núcleo de artistas, digamos, que de una manera orgánica se fue conformando, pero cuando decidimos hacer una exposición hacemos un trabajo de investigación que yo creo que las personas están reconociendo, porque es una exposición muy visitada y es una exposición que muy didáctica en el fondo, que se entiende un poco la evolución de la fotografía, que es en Japón, pero podría ser universal, ¿no? Pues Nuria Enguita, directora de Bombas Gens, Centre d'Art, enhorabuena también y felicidades por estos 2 años a todo el equipo.